¿ok? Em, bueno, aquí está mi credencial con respecto, ¿no es cierto? Ahí están mis datos, también si requieren algún tipo de consulta. También participamos junto con IST en el grupo, ¿no es cierto?, de consultoría, así que también los dejo invitados para que puedan hacer todas sus preguntas ahí en el grupo WhatsApp, felices de contestar. Normativas en Chile. ¿De dónde está contenida la normativa de precio de transferencia, el artículo 41E de la Ley de Impuesto a la Renta y otras normas y otras también que están vinculadas con precio de transferencia, como vamos a ver más adelante? ¿Para qué decir también las normativas que hay en el Servicio de Impuestos Internos con respecto a desde qué época, desde qué año? Estamos hablando aquí del año 1997, que en Chile existe una normativa tributaria que estaba consagrada en el artículo 38 de la Ley de Impuesto a la Renta, una ley bastante poco bien técnicamente diseñada, mencionada, ¿no es cierto?, en un artículo que se conoce como el artículo de establecimiento permanente, la agencia de sucursales, y que de una u otra forma daba a conocer mediante el modelo, ¿no es cierto?, de remesas al exterior. A estas agencias sucursales se entendía, ¿no es cierto?, que había una operación entre vinculadas, ¿ok? De ahí nace el artículo 38 de la Ley de Impuesto a la Renta del año 1997, por lo tanto, nuestra normativa ya viene con un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, cuando Chile ingresó a la OCDE, porque Chile es miembro de la OECD, el organismo, ¿no es cierto?, para la cooperación de desarrollo económico, desde el año 2010, una de las peticiones de parte de la OCDE fue, y sugerencias, obviamente, porque recuerden que la OCDE solamente da sugerencias y directrices para sus miembros, en todo tipo de ámbito, ¿no es cierto?, ambiental, derecho humano, educación, bueno, fiscal también, sugirió a Chile hacer una modificación legal que esté directamente también un poco relacionado con los lineamientos, directrices de precio de transferencia a nivel OCDE o también del modelo ONU de las Naciones Unidas que también existe. Entonces, bueno, ahí se produjo la ley 20.630, se introdujo la modificación, se creó el artículo 41E de la ley de la renta que, ¿no es cierto?, vamos y conocemos sobre precio de transferencia. También inmediatamente en el año 2012, en octubre de 2012, se generaron algunas declaraciones juradas que tenían que ver con empresas vinculadas, como fue la de contratos de derivados, también la obligación de acreditar los contratos derivados del impuesto a la renta, pero siempre con la connotación de que eran contratos entre empresas relacionadas, ¿ya? Y finalmente en 2013, enero, en vacaciones, entre comillas, ¿no es cierto?, de muchos de nuestros colegas, aparece la primera DJ de precio de transferencia de declaración jurada 1907. De ahí en adelante fue, la verdad, un torbellino de situaciones en el sentido de que muchas empresas no tenían ni idea que tenían que declarar, qué tenían que declarar también, cuáles eran las partidas, ¿no es cierto?, las transacciones, operaciones, y muy poco se conocía producto de este 41E que había sido recién modificado el año 2012. Entonces, hecha, ¿no es cierto?, esta declaración jurada 1907, también aparecen otros tipos de procedimientos relacionados con precio de transferencia, como el procedimiento de ajuste de precio, que se efectúa, ¿no es cierto?, cuando existen ajustes primarios o secundarios o también ajustes correlativos que son entre diferentes países, en la medida que existen convenios para evitar la doble imposición, en las cuales se pueden reconocer ajustes efectuados en un país y su ajuste correlativo. Es decir, si en un país fue un ingreso, en el otro país puede aplicar ajuste correspondiente desde el punto de vista que puede ser una rebaja, una pérdida, ¿ok? Pero eso ocurre, como vuelvo a insistir, cuando existen convenios para evitar la doble imposición. Cuando no existen convenios, ahí estamos en el problema, ¿no es cierto?, de las multinacionales, que cuando se practica un ajuste en un país, en el otro país no existe obligación de reconocerlo, a no ser que exista una normativa local, que en lo personal no hemos conocido, que se reconozcan ajustes en otras jurisdicciones. También aparece la primera la primera resolución exenta número 68 del 21 de junio de 2013 sobre procedimiento para suscribir acuerdo anticipado de precio. Estos procedimientos, estas APAs conocidas, ¿no es cierto?, que son acuerdos entre el Estado de Chile con los contribuyentes, en la cual se ponen de acuerdo de que los precios o las rentabilidades pactadas, ¿no es cierto?, entre empresas vinculadas van a estar moviéndose en un rango intercuartil del principio de plena competencia. Ahí tienen que presentar prácticamente un estudio de precio y dar a conocer que van a tener un comportamiento de a lo menos entre 4 o 5 años, un comportamiento normal de mercado, como se denomina,
moviéndose entre la rentabilidad de ese rango intercuartil que se practica, ¿no es cierto?, mediante una distribución de estadístico, una distribución normal, la campana de Gauss, y es aquí donde nacen los primeros procedimientos para descubrir acuerdo anticipado. También está la primera circular de precio de transferencia del año 2013 y que fue derogada hace muy poco tiempo por la ley 21.713 en el año 2024. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir deteniéndonos un poquito más adelante en las normativas y en las precisiones de qué es lo que tiene hoy día nuestra normativa de precio de transferencia y también las declaraciones, la declaración jurada de precio de transferencia y otra más que siendo no del mundo de precio de transferencia, nació en el año 2015, la que se denomina caracterización tributaria global. Esta declaración jurada 1913, para nuestro entender, es una de las primeras declaraciones que permiten a las autoridades fiscales, considerando información directa del mismo contribuyente, ¿ok? Una matriz de riesgo de monitoreo fiscal. Tienen preguntas cualitativas y tiene también preguntas cuantitativas. Y es aquí donde esta declaración en sus primeros años pasó así como, bueno, esto es una declaración complementaria de precio de transferencia y nos remitían a todos los estudiosos de precio esta declaración que la verdad, más allá de precio de transferencia, era evidentemente dar a conocer y revelar a la autoridad fiscal el comportamiento, ¿no es cierto?, que tiene una empresa frente a, a sus operaciones con vinculados y también reorganizaciones empresariales, dar a conocer las reorganizaciones empresariales efectuadas y por otro lado también ver si tenían operaciones con paraísos tributarios. Entonces, la verdad es que esta declaración jurada fue el punto inicial de lo que hoy día vamos a ver y vamos a ver en esta presentación de cómo ha ido cambiando y cómo se ha ido generando un nuevo estándar internacional relacionado con el nuevo concepto de sostenibilidad tributaria también considerado en nuestra legislación a partir del año 2024. Como pueden ver y apreciar, hay una serie de normativas circulares, resoluciones que han ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, en el año 2016 se reconoce en Chile la declaración jurada 1937, conocido como el Country by Country Report, que es uno de los acuerdos multilaterales firmados por más de 97 países en el mundo, en la cual intercambian información sobre las operaciones entre las multinacionales y este archivo país por país, conocido en nuestra legislación como una declaración jurada, la 1937, es, vuelvo a insistir, un acuerdo multilateral y que Chile, junto con 96 países más, ya están trabajando en una intranet de autoridades tributarias competentes tributarias me refiero, ¿no es cierto? Entonces, ojo, atención, 1937, perdón, no sé si hay alguna consulta, pregunta, porque escuché por ahí un audio. Ok, entonces, 1937, atención, es un acuerdo multilateral y en Chile pasa a ser una declaración jurada que a veces dicen, ok, estas son para las casas matrices, aproximadamente 38 hay en Chile, ¿no es cierto? Pero sin embargo un monitoreo que se hace a nivel global, no solo a nuestro país. También tenemos la resolución 101 donde está el archivo maestro, master file, que también debe ser preparado por las empresas matrices que tienen ingresos superiores o iguales o superiores a 750 millones de euros, ¿ya? Ellas son las que están obligadas a presentar en nuestro país, junto con la 1937, el Master File 1950 y también la otra declaración jurada conocida como el Local File, ¿ya? Que corresponde aquí, sí, que cuando me preguntan, bueno, estas declaraciones juradas las presentan las multinacionales, las grandes, ¿no es cierto? Estos 35, 38 casas matrices en Chile. Sí, pero también cuidado, las filiales en Chile están obligadas a presentar la de 1951 cuando su casa matriz en otro país tengan que presentar en la declaración del Country by Country Report, conocida así, ¿no es cierto?, en su casa matriz. Por lo tanto, cuidado, en Chile, si esa filial cumple con esos requisitos de su casa matriz, tendría que presentar dos declaraciones juradas al menos, la 1907 y la 1951. Pregunta muy habitual que nos hacen generalmente en las épocas, ¿no es cierto?, de presentación de declaraciones juradas. Porque como vamos a ir viendo más adelante, las sanciones son gravosas, son las más gravosas de nuestro sistema tributario. Estamos hablando ya de 22.000 dólares, ¿ok? Por lo bajo como sanción por no presentación. Aquí vamos a ver
unas presentaciones que tengo a continuación. Entonces, volvemos a lo mismo. Muchas circulares, normativas, resoluciones que han salido durante este último tiempo y me detengo un poco aquí en el año 2025, las modificaciones introducidas por la ley 21.713 que en su acápite de impuesto a la renta, prácticamente el 90% fueron modificaciones relacionadas con precio de transferencia, con rentas pasivas, el artículo 41G, y el famoso artículo 41H, que corresponde a aquellos regímenes fiscales preferenciales, conocidos antes como paraísos tributarios, que también cambió, ¿ya? En el año 2018 se hizo el primer listado de regímenes, regímenes o jurisdicciones conocidas como paraísos tributarios y que ahora ¿no es cierto?, modificó de acuerdo a la resolución número 30 del 6 de marzo del año 2025 como nueva nómina de régimen fiscal preferencial del 41H, que derogó la circular número 55 del año 2018. Entonces, atención, aquí tenemos cambios importantes. La circular número 10 de fecha 30 de enero, que imparte las nuevas instrucciones, ¿no es cierto?, que producto de la reforma tributaria de la ley 21.713 del artículo 49, deja, ¿no es cierto?, sin efecto la circular 29 del año 2013. La primera circular deja sin efecto dicha circular y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles fueron los principales cambios y que eso obviamente repercute en las declaraciones juradas de precio de transferencia. Finalmente, la resolución número exenta número 28 del 6 de marzo de 2025 da a conocer el nuevo procedimiento de acuerdo anticipado de precios y que Chile es uno de los países pioneros, mejor dicho, no pioneros. Argentina fue pionero, México fue pionero, pero el que más tratado, perdón, más acuerdos APAS firmados ha tenido en Latinoamérica ha sido Chile. ¿Ok? El otro país es México, no lleva la ventaja, obviamente, que tiene una legislación un poquito más antigua, y de ahí venimos nosotros. O sea, la verdad que en Argentina no se han implementado muchas APAs, producto, ¿no es cierto?, de cambios normativos internos o regímenes, ¿no es cierto?, que comenzaron a tener no una percepción muy adecuada. Sí hay una normativa muy fuerte a nivel internacional y también a nivel local, que es la gran diferencia con Chile, que Chile se entiende esta normativa como para operaciones con vinculados en el extranjero. Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos, aproximadamente entre 8 a 10 años, ya viene fiscalizando a empresas que solamente tienen operaciones aquí, en Chile, los grupos empresariales, y que en Chile se están aplicando por la vía del artículo 64, se remite al artículo 41E por las metodologías o estándares, ¿no es cierto?, internacionales reconocidos para tasar. ¿Ya? Eso es la normativa de precio de transferencia. Son especies de tasaciones, no son fijaciones de precios, pero sí, obviamente, el mundo de la tasación para que podamos decir si las empresas relacionadas, vinculadas, ¿no es cierto?, tanto nacionales como las extranjeras, están, ¿cómo se llama?, modificando sus precios o rentabilidades. Que estén por debajo de los valores de mercado o por sobre los valores de mercado, dependiendo de la situación del punto de vista, ¿no es cierto?, del ajuste en sus resultados. ¿Ok? Entonces, atención, muchos cambios normativos. Y aquí tenemos nuestra circular que todavía está vigente del 24 de junio del año 2022. No sabemos si van a haber cambios posteriormente, pero aquí ya se mencionan las sanciones. Las sanciones están en el artículo 41, número 6, ¿ya? Del 41, perdón, letra E, número 6, donde se entienden, ¿no es cierto?, sanciones que van desde 10 unidades tributarias hasta 50 unidades tributarias anuales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que señala, ¿no es cierto?, aquellas empresas que no declaren, ojo, fuera de plazo, extemporánea, hasta un retraso de 45 días. Por eso es importante la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es el 30 de junio. Sin embargo, la resolución del año 2024, una resolución bastante particular porque es una resolución que opera en forma automática, que quiere decir que si las empresas no declararon dentro del plazo del 30 de junio, se extiende automáticamente al 30 de septiembre. ¿Ok? Eso fue muy bueno porque eso permite la flexibilidad. Empresas que no declaran hasta el 30 de junio, se abre automáticamente el plazo hasta el 30 de septiembre. Producto de que antes la ley señalaba, ¿no es cierto?, y la circular anterior señalaba de que tenía que presentar una solicitud administrativa al director regional solicitando la extensión del plazo.
Y eso era bastante engorroso, por decir lo menos, y más aún que establecía un plazo de una semana con anterioridad a la fecha de vencimiento. Por lo tanto, afortunadamente, esta nueva resolución del año 2024, que es de ahí en adelante en forma permanente, esperando que salga otra resolución, ¿no es cierto? Esperamos que no, ya es una renovación, perdón, una prórroga automática de la creación, ¿ok? Sin embargo, la autoridad fiscal pone plazos. Si el 30 de junio usted no declaró, perdón, el 30 de septiembre usted no declaró, los primeros 45 días va a tener una sanción de 15 unidades tributarias anuales. ¿Ya? 15 UTAs son aproximadamente 800.000 pesos. Ese es un poco el monto. Después dice, desde 46 días hasta 90 días de retraso, es decir, del 30 de septiembre contamos 90 días, va a tener una sanción de 20 unidades tributarias anuales. Y después de 91 días en adelante, la sanción máxima que hay aquí, de acuerdo a este régimen simplificado de sanciones, sería de 30 unidades tributarias anuales. ¿Ok? Entonces, atención, estas son las sanciones más gravosas al sistema tributario. Aquí podemos hablar de una sanción de que puede llegar hasta 44 millones de pesos. Es decir, estamos hablando $44.000, ¿ok? Casi, ¿no es cierto? $44.000. Entonces, cuidado con esta declaración. Hay que saber hacerla bien, primero. Aquí estamos hablando solamente de la presentación fuera de plazo. Ojo, también tiene la aplicación del artículo 97, número 4, que si se califica maliciosamente falsa, puede ir, ¿no es cierto?, desde el 50 al 300% del monto eludido o no declarado o ajustado si se llega a efectuar un ajuste de precio de transferencia por la autoridad fiscal, más preciso o menor en sus grados medio o máximo. ¿Ok? Entonces, atención, la declaración, ¿no es cierto?, jurada, presentada fuera de plazo, que es el ítem número uno que aparece acá, tiene hasta una sanción del 30 unidades. ¿Qué sucede con aquella declaración no presentada? Recuerden, formularios 1907, 1937, Country by Country Report, 1950, Master File 1951, o sea, estamos hablando de cuatro declaraciones de precio de transferencia, ¿ya? Cuatro declaraciones. Una es obligatoria para todas, ¿no es cierto? Aquellos contribuyentes que sean grandes y medianas empresas y que tengan operaciones con vinculados, sin ningún monto. O sea, estamos hablando de que si usted hace una operación de $1 con un vinculado en el extranjero, tiene que hacer la declaración sí o sí. ¿Ok? En cambio, aquellas empresas que no sean grandes empresas ni medianas, ¿ya? Se fija un monto global de 500 millones de pesos, ¿ok? Si la sumatoria de todas las operaciones entre vinculadas, ¿ya? De estas empresas que no están calificadas como grandes ni medianas, hablemos de las pymes, ¿ok? Una filial puede ser una pyme en un comienzo acá, por supuesto que sí. Si no tienen más de 500 millones de operaciones con vinculadas, no estaría obligada a presentar la declaración. Ahora, atención, vinculadas o empresas relacionadas también son aquellas operaciones que se realizan con países que estén en el listado del 41H, es decir, como Vietnam, Puerto Rico, Emiratos Árabes, hasta el año 2024. Eso, si usted tenía alguna compra como importador o bien vendía como exportador, también se entienden relacionados. Inmediatamente, aunque no tenga ningún vínculo, pero por ser un país que tiene domicilio en dicho listado, es relacionado y también tiene que declarar. Y fue así como a partir del año 2020 el Servicio de Impuestos Internos comenzó a enviar correos a los contribuyentes señalando, nosotros, de acuerdo a la información que tenemos, usted hace operaciones con Vietnam o operaciones con, al parecer, paraísos de régimen fiscal, usted está obligado a presentar la declaración jurada de precio de transferencia. ¿Ok? Entonces, cuidado, atención, tenemos que tener un conocimiento, una amplitud también de criterio. Este es el mensaje que también le damos no solamente a los contadores, ¿no es cierto? Contadores públicos, contador auditor, sino que también a los abogados, a los asesores, ¿ya? Que el tema de precio de transferencia no es un tema menor, muy por el contrario. Por algo las sanciones son tan altas, ¿ah? Porque el monitoreo fiscal a nivel internacional son para las empresas multinacionales. Y bueno, ahí tiene un cuadro de estatus de, ¿no es cierto?, de sanciones que se pueden tomar en consideración. Esto, la unidad tributaria anual ahí es un aproximado que tuvimos, 50 unidades, 39 millones de pesos, 42.000. Aquí, esto es un dato del año 2022, ojo, hoy día ha subido mucho más. Hoy día 50 unidades tributarias, estamos hablando de $44.000, es decir, estamos hablando de $2.000 más.
Rectificatoria fuera de plazo, empezamos con 10 unidades tributarias anuales, ¿no es cierto? Y después plazo fuera, de más de 40 dentro del plazo de 45 días, 15, y ahí están los montos en pesos y en dólares para que ustedes puedan considerar y también, ¿no es cierto?, puedan evaluar la contingencia tributaria que estamos presente, ¿ok? Hay por no presentación, fuera de plazo y además, como vamos a ver más adelante, hay sanciones por rectificatoria y la rectificatoria no menor, ¿ok? Entonces, estas declaraciones juradas, como les comentaba, si bien son bastante, en su comienzo eran bastante complejas de realizar, hoy día siguen siendo, ¿no es cierto?, igualmente un poco complejas. Igualmente hay algunas empresas auditoras, perdón, contadores, ¿no es cierto?, públicos auditores que están dando estos servicios, pero cuidado, ¿ya? Que generalmente se confunden con la metodología y los level indicator o indicadores, ¿no es cierto?, de rentabilidad. Nos ha tocado, ¿no es cierto?, estar haciendo de contrapunto, como segunda opinión de otras firmas, y hemos detectado que todavía falta un poquito de esta evangelización que por lo menos yo vengo haciendo del año 2008. ¿Ah? Em, y aportando, ¿no es cierto?, al mundo académico, a la formación de más profesionales que podamos generar, ¿no es cierto?, en este ámbito de precio de transferencia, una asesoría de excelencia, una asesoría, ¿no es cierto?, con conocimiento, y en ese sentido va el llamado a seguir instando, ¿no es cierto?, por IST para que sigan haciendo, ¿no es cierto?, estos cursos y talleres de formación. Aquí podemos ver que la declaración jurada presentada en forma incompleta o errónea también tiene una sanción. ¿Ok? Por lo tanto, se va a generar una multa entre 10 unidades tributarias por cada rectificatoria presentada fuera del plazo original. Es decir, si usted presentó la declaración jurada y viene el servicio de impuesto interno y lo quiere, perdón, sin necesidad que venga el servicio de impuesto interno, usted se da cuenta, quedaron 5 operaciones afuera. Bueno, espero que llegue el servicio de impuesto interno o lo hago voluntariamente. ¿Por qué? Porque la sanción es alta. ¿Ya? Ahí hacemos una evaluación un poquito express. Si yo hago la declaración rectificatoria, mi sanción, ¿no es cierto?, va a estar dentro de 10 unidades tributarias por cada rectificatoria. Es decir, estamos hablando aquí de, por lo que vimos, ¿no es cierto?, en la PPT anterior, de 7 millones. Hoy día estamos hablando casi de 9 millones de pesos por cada rectificador, independiente del número de transacciones. O sea, el hecho de hacer ya la rectificatoria porque me equivoqué en el tipo de operación o me equivoqué en la metodología, me significan 9 millones de pesos. Es decir, más que una asesoría de precio de transferencia. Con eso lo digo todo. ¿Ah? Obviamente va a depender del número de operación y todo lo demás, del tamaño de la empresa, etcétera. Entonces, hay que tener este grado de conciencia y también la adecuada comunicación a sus clientes. Si usted es un administrador fiscal, al contribuyente, es importante estar informándolo de esto, porque aquí lo que queremos es cumplir. ¿Ya? Y por ambas partes, tanto como fiscalizadores como también asesores, queremos que cumpla el contribuyente, ¿no es cierto?, con las normativas. Después veremos si tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con una tasa o gravamen adecuado, ¿no es cierto?, y todo lo demás que está concebido en la economía de opción. Entonces, atención, cuidado, ¿ya? Si yo vuelvo a hacer una segunda rectificatoria, ya serían otras 10 unidades tributarias anual y así sucesivamente hasta llegar a 50 unidades tributarias anuales. Sí, 50 unidades tributarias anuales es el máximo que fija la ley. Sin perder de vista de que también recoge dentro de esta sanción los límites del capital propio. ¿Ok? Ahí también se coloca un límite del monto del capital propio y del capital efectivo. ¿Ok? Por lo tanto, no tenemos que perder de vista esos límites. Tenemos dos límites de hasta 50 unidades tributarias anual o también, ¿no es cierto?, el límite del capital propio o el capital efectivo, el mayor que corresponda a cada uno de ellos. Entonces, en esta declaración, en el ámbito de una declaración jurada incompleta o errónea, si usted tiene que rectificar, sabe que va a costar 10 unidades tributarias anual. Pero si el Servicio de Impuestos Internos detecta una declaración que está incompleta o errónea, la sanción será de 30 unidades tributarias anuales por declaración. Entonces, claro, cuando me preguntan a mí, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tener una actitud
proactiva. Vamos a evaluar también los montos involucrados, pero el solo hecho de no presentarlo y esperar una fiscalización y saber que no hemos presentado a lo mejor una operación de crédito que inclusive no, ni devenga intereses, pero hay una operación entre vinculados, me va a costar 30 unidades tributarias. Es decir, estamos hablando de 30 unidades tributarias de aproximadamente, ¿no es cierto?, 26 millones de pesos. 26 millones de pesos si el Servicio de Impuestos Internos me detecta, ¿no es cierto?, una declaración jurada que esté errónea o incompleta. Después, si con posterioridad, dice aquí, a la sanción señalada, ¿no es cierto?, de estas 30 UTAs, el contribuyente presenta una o más declaraciones rectificatorias con la finalidad de subsanar, como dice aquí, los errores o omisiones de la declaración primitiva, de la original, que había sido multada, no van a ser sancionadas. Sin embargo, si la rectificatoria que vaya a hacer con posterioridad, ¿no es cierto?, a esta multa sancionatoria de 30 unidades tributarias, corrigen otro tipo de errores, corrigen otro tipo, ¿no es cierto?, de modificaciones, ahí la sanción será por 10 unidades tributarias anual hasta llegar a un 50 unidades tributarias anual. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que la sanción máxima será en forma acumulativa y será también, ¿no es cierto?, a partir de 10 unidades tributarias anual. Si estábamos con 30, nos subirán hasta 20 unidades tributarias porque no pueden sobrepasar las 50 UTA. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a la sanción de las declaraciones incompletas, con las declaraciones erróneas que hay que tener presente. Que hay un desembolso por cada rectificatoria porque es considerada una multa. ¿Ok? Esto lo hago con mucho énfasis, disculpen si soy pedagógico y majadero, pero la verdad es que hemos tenido que asesorar a muchas empresas que no han declarado durante los últimos 3 años y la verdad es que hay que hacerlo en forma proactiva porque las sanciones son muy diferentes. También se pueden acoger al régimen de condonación. ¿Ya? También al régimen de condonación, en la medida que sea un contribuyente que esté dando cumplimiento, entra al régimen de condonación del 70%, ¿no es cierto?, de los intereses, 70% también de la multa, y ahí ya estamos hablando de que podríamos hablar de una sanción de 44 millones a una de 11 millones, ¿ok? Entonces, pero sigue siendo una de las sanciones más gravosas en nuestro sistema tributario, ¿ok? Por lo tanto, si ya vemos, además, que un contribuyente, ¿ok?, ha declarado sabiendo que tiene operaciones que son, que tienen mayores operaciones, y eso me implica, ¿no es cierto?, decir que mi empresa tiene márgenes operativos negativos, y no informa, aquí estamos en presencia, ¿no es cierto?, de una declaración, aparte de incompleta, de una declaración en forma maliciosamente falsa. Por lo tanto, aquí la multa sigue siendo más gravosa. ¿Ok? Estamos hablando del 50 al 300% del valor eludido o el valor que debió haber sido informado. Entonces, interesante, por favor, no lo olviden el régimen de sanciones que tenemos y tener presente de que esto no es gratuito. Esto no es una declaración de declaración jurada como la 1887 o la 1879 u otras declaraciones juradas que tiene un régimen de sanción más simplificado. O un régimen de sanción simplificado, me refiero yo que tenga una sanción, ¿no es cierto?, de media UTM por transacción, de casos de 1 a 50 2 UTM. No, aquí usted se equivocó en alguna parte de la declaración jurada, del tipo de operación, el tax ID, o tiene que corregir el monto o la metodología, ya son 10 unidades tributarias anuales. Por lo bajo, 10 unidades tributarias anuales. ¿Qué es lo que cambió la reforma tributaria de la Ley 21.713? ¿Y cuáles son los órdenes de vigencia? Bueno, cambió, en estricto rigor, se profundizaron los cambios relacionados al artículo 41E de vincular ya esto con los directrices y lineamientos de la OCDE. País miembro de la OCDE, bueno, la OECD, dentro, ¿no es cierto?, de sus políticas fiscales, tiene una directriz o lineamientos de precio de transferencia para administraciones tributarias y también para las multinacionales, así se llama ese manual, ¿ya? Y también están los convenios para evitar la doble imposición, que Chile también está, ¿no es cierto?, acogiendo el principio de residencia en esos convenios.
Y dado lo anterior, esta modificación que se hizo en la ley 21.713 fue alineándose directamente, en este caso, alineándose a la creación, por un lado, de valor, perdón, al considerar, ¿no es cierto?, el análisis de funciones de activo y riesgo, ¿ya? Que antes no lo mencionaban como valores de mercado, sino que decían valores normales, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, incorpora el principio de plena competencia, ¿ya? Que son los criterios o el principio rector de la OCDE. Principio de plena competencia significa, ¿no es cierto?, que usted, su empresa que está haciendo operaciones relacionadas, lo comparamos con empresas que están en la misma industria, ¿ya? Y que sean independientes, es decir, no tengan un grado de participación mayoritaria, sino que sean, ¿no es cierto?, se habla de un mínimo de 25%, ¿no es cierto?, de niveles ¿cómo se llama?, de vinculación, y de ahí para abajo se entendería una empresa comparable, independiente y que serviría para determinar que con la empresa relacionada estarían cumpliendo los principios, ¿no es cierto?, de plena competencia de acuerdo a sus precios pactados o las rentabilidades que se determinan bajo este modelo de estadística de la campana de Gauss, ¿no es cierto?, que es el rango intercuartil. Entonces, eso se perfecciona y se profundiza con respecto a la legislación tributaria haciendo reminencia. También se permite revisar las reestructuraciones empresariales cuando el traslado de las funciones, activos o riesgos ocurren desde el exterior a Chile. Y esto también es entendible como reorganización empresarial. El cambio de funciones. No hablamos de las reorganizaciones empresariales solo del cambio de la participación societaria, ¿ok? Sino que el cambio de funciones. Y esto también lo recoge el artículo 64 del Código Tributario en esta modificación tributaria. Modificaron el 41E, modificaron el 41H, modificaron el 41G y el artículo 64 del Código Tributario, donde se vincula ya la facultad de tasación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, modificando y señalando, ¿no es cierto?, que las operaciones en que las compañías vinculadas modifiquen sus funciones, activos o riesgos o pongan término a su acuerdo o contratos vigentes, o si lleve a cabo una combinación sustancial de los mismos, van a ser, ¿no es cierto?, estos elementos, el concepto de análisis funcional de activos y riesgos, los que vinculan el artículo 64 con el principio rector de precio de plena competencia y también de los análisis que se realizan en precio de transferencia, que son los análisis funcionales de activos, de riesgo, de comparabilidad, el análisis económico. Entonces, aquí ya podemos decir con mucha propiedad que el artículo 64 está moviéndose, ¿no es cierto?, al ámbito internacional. Se están considerando ya literalmente el concepto de plena competencia y de análisis de funciones y de activos y riesgos consagrado en el artículo 41E de la Ley de la Renta. ¿Ok? Un tema importante, ¿cuándo entra en vigencia los cambios del 41E y del artículo 41H? A partir del 1 de noviembre del año 2024. Desde ese minuto en adelante existen estos cambios. Cambios que se consideran, ¿no es cierto?, que vamos a ver más adelante también, importantes. ¿Por qué? Porque se modificó el acuerdo anticipado de precio. Hay una forma fast track, como le dicen, ¿no es cierto?, para poder llegar a una resolución, a una consulta previa, así se denomina, con el Servicio de Impuestos Internos para firmar un acuerdo anticipado de precio, que genera predictibilidad para la autoridad tributaria. Es decir, me aseguro que durante 4 años la empresa va a estar moviéndose dentro de estos rangos de rentabilidad y esta utilidad es la que yo voy a tener como predictiva para decir que vamos a tener, ¿no es cierto?, tal nivel de recaudación. Y por el lado del contribuyente, que es lo que se busca, certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, una vez que emite esta resolución de acuerdo anticipado de APA, se va a inhibir
a realizar fiscalizaciones por precio de transferencia a estas instituciones, a estas empresas, ¿no es cierto? En la medida que existan estos acuerdos y que también respeten el principio de plena competencia, es decir, se estén moviendo dentro de este rango intercuartil. Si se están moviendo de este rango intercuartil, los márgenes operativos generalmente son los que se colocan, o márgenes brutos, que son los indicadores de rentabilidad de cada una de las metodologías de precio. Si están dentro de este rango intercuartil, bueno, el Servicio de Impuestos Internos no fiscalizaría ni tampoco vería un problema de precio de transferencia. ¿Ok? Entonces, eso también ayuda al contribuyente a generar seguridad y certeza jurídica y a la autoridad fiscal, predictibilidad, aseguramiento, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Recaudación, estimaciones. Por lo tanto, la nueva ley que entra en vigencia ahora del punto de vista de esta reforma ley 21.713, a partir de enero de 2025, se elimina la multa del 5% aplicado sobre la diferencia de precio de transferencia. Claro, aquí hablamos de cuál es la sanción que tiene, o mejor dicho, qué sucede con una empresa que está fuera de los rangos de mercado. Bueno, se aplica el artículo 21 inciso primero de la ley de impuesto a la renta. Es decir, se graban con un 40% ese diferencial, ese ajuste. Estamos hablando prácticamente de la tasa marginal de un impuesto global complementario, 40%, pero esto viene siendo una tasa efectiva, un 40%, porque no tiene ningún tipo de deducción. Ajustamos, ¿no es cierto?, estos precios del punto de vista de ajuste de precio de transferencia de la renta líquida imponible, ahí se practica el ajuste y eso va con una tasa del 40%. Antes de la vigencia de la ley, es decir, hacia el año 2024 hacia atrás, además se incrementaba en un 5% cuando, ¿no es cierto?, estos ajustes de precio de transferencia se le aplicaban a aquellas empresas que no colaboraban con la fiscalización. ¿Ok? Y también se actualizan las normas sobre acuerdos anticipados de precios, como les comentaba, permitiendo reuniones previas, ¿no es cierto? Profiling, así se le ha denominado, y también aplicación retroactiva del acuerdo anticipado de precio, el rollback APA. Es decir, si usted inicia el proceso el día de hoy, ¿no es cierto? Y termina antes del 31 de diciembre, se va a reconocer en forma retroactiva por todo el año 2025 que usted va a tener, ¿no es cierto?, ese acuerdo vigente. Por eso en la práctica, cuando hablamos de cuántos años son los que tienen la vigencia, son 4. Pero si lo tomamos de la aprobación, ¿no es cierto?, que fuese en diciembre de 2025, se considera todo ese año. ¿Ah? Por lo tanto, se genera ese efecto retroactivo y eso implicaría un acuerdo finalmente de 5 años. ¿Ok? Entonces, interesante. Chile es un país, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de regulación de APA, el que más ha firmado en toda Latinoamérica. Y es así también como el 31 de julio del año 2025, ya noticia de actualización, a pesar de que ya han pasado unos meses, pero que también se celebraron en en el Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de la Universidad de Chile, perdón, de la Facultad de la FEN, de la FEN, de la Facultad de Negocios Nacional de Chile, donde fueron invitados también gente del ámbito, ¿no es cierto?, de las administraciones tributarias, del ámbito de los asesores, ¿no es cierto?, fuimos invitados para participar en estas conferencias conjuntas, ¿no es cierto? Y es así como el Servicio de Impuestos Internos ha generado un radar, así se denomina. Es un informe que está sacando el Servicio de Impuestos Internos por todas las operaciones internacionales en los análisis de precio de transferencia también están dentro de estos. Y finalmente, en cómo se ha llevado este tema de estas suscripciones de acuerdos bilaterales. Ojo, acuerdos bilaterales distintos al acuerdo anticipado de precio con el Estado. Los acuerdos bilaterales son con dos estados. Se firma la multinacional, ¿no es cierto? La empresa firma con los dos estados un acuerdo, se convierte en un acuerdo bilateral, los dos estados se están comprometiendo con el mismo contribuyente a generar este acuerdo de precio. ¿Ok? Por lo tanto, también están conocidos como VAPAS a nivel mundial, ¿no es cierto? Las VAPAS y las APAS son con un estado y el contribuyente. Entonces, esa es la gran diferencia y qué bueno que las administraciones tributarias del Reino Unido, de Canadá, de Suiza, ¿no es cierto?, vinieron acá a Chile a formar parte de estas charlas, siempre lo digo yo, este vínculo, estos diálogos que van generando, ¿no es cierto?, finalmente mejores prácticas.
tanto para la administración tributaria como también para los asesores, ¿no es cierto? Y que los asesores recomienden, ¿no es cierto?, estas prácticas a a sus clientes, ¿no es cierto? Entonces, importante señalar que en los últimos años se han efectuado 40 solicitudes, ya llegó al número redondo, 40 solicitudes a la fecha de hoy, de agosto, y de los cuales 17 se han firmado, en este caso 17 acuerdos de APA con el contribuyente y el Estado, y las otras 18 se encuentran en revisión porque son 40, y dos fueron desistidos y tres rechazados. Por lo tanto, aquí lo que hace el Servicio de Impuestos Internos con los acuerdos de APAS, como les decía, es generar predictibilidad. ¿Qué significa? Que se asegura una recaudación con estas 17 firmados de 647 millones de dólares. ¿Ya? Es una cantidad interesante, no menor, pero que lo que hace es asegurar recaudación, que le sirve al contribuyente le genera certeza, ¿no es cierto?, y seguridad jurídica de que la autoridad fiscal, al firmar este acuerdo, y yo como empresa no esté saliéndome de este acuerdo, de este rango intercuartil, ¿no es cierto?, no va a ser fiscalizado ni horas de tiempo, ni recursos, ni nada por el estilo. Sin embargo, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado porque estamos hablando ya no solamente de un cambio a nivel local, a un nivel internacional. Y es aquí donde el plan BEPS de la OCDE ya tiene mucho que decir. Recuerden, son directrices, recomendaciones de la OCDE y que ha sido trabajado del año 2012 en que el G20 encomendó al OECD, ¿no es cierto?, que producto de la gran crisis subprime del año 2008, todas las arcas fiscales, ¿no es cierto?, los ministerios de finanzas, ministerios, ¿no es cierto?, de Hacienda del mundo, necesitaban recaudar. Y le encomendó, ¿no es cierto?, a la OCDE generar un plan que permitiese, ¿no es cierto?, disminuir la brecha elusiva y evasiva. De ahí nace el concepto de la brecha elusiva, ¿ah? De lo que finalmente el plan BEPS de la OCDE consideró en esto, ¿no es cierto?, en este plan de acción, que BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting, que quiere decir, no es traducción literal, sino que el sentido es cómo podemos combatir, ¿no es cierto?, o evitar la erosión de la base imponible, que viene siendo los impuestos que tiene que pagar una empresa, y el traslado de las rentas, beneficios, utilidades, ¿no es cierto?, a países de baja o nula tributación. ¿Ya? Eso es el plan BEPS de la OCDE. Eso es lo que finalmente también se consagró en los dos principales instrumentos que tiene la OECD de política fiscal: las directrices de precio de transferencia o las guías de precio de transferencia, y también el modelo de convenio para para evitar, perdón, la doble imposición, que hoy día se llama convenio, ¿no es cierto?, para evitar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y para prevenir la elusión y la evasión fiscal. Así se entiende hoy día un convenio, agregando estas dos frases importantes producto de este plan BEPS que fue, ¿no es cierto?, encomendado por el grupo G20 de las grandes naciones industrializadas en el mundo. Bueno, y aquí les dejo esta presentación para que ustedes sepan qué significa BEPS. BEPS, algunos pueden saberlo, otros no, a pesar de que esto viene del año 2015. Cuando yo hago las preguntas de rigor al grupo, ¿no es cierto?, de mis estudiantes, de mis colegas, cuando hago también charlas en otros lados, en académico a nivel internacional, no todos saben. ¿Ah? Porque pasó, entre comillas, podríamos decir, coladito, desde el gobierno del presidente Piñera. Es más, del primer gobierno de Michelle Bachelet, después el presidente Piñera, luego Bachelet, después del nuevo gobierno Piñera. Todas estas reformas tributarias que vimos desde el punto de vista local también fueron modificándose en el ámbito de tributación internacional del artículo 41 A en adelante. Entonces, han pasado un poquito colados, pero está el plan BEPS ya full implementado, digo yo, en mi opinión, 80% en Chile, faltan algunas cositas, ¿ya? Pero Chile ha sido un faro, ha sido un guía en Latinoamérica. El otro país, México, estamos súper alineados, ¿no es cierto?, con BEPS. De administraciones tributarias, estoy hablando, ¿no es cierto?, del punto de vista, y de los ministerios de Hacienda o de Finanzas o de Economía. Y el gran tema de fondo es que el 4 o hasta el 10% de la recaudación, que representan más de 100.000 a 240.000 millones de dólares al año por pérdidas por brechas de elusión y evasión fiscal. Por eso, BEPS finalmente se comprende, ¿no es cierto?, como un gran principio
¿ya? Recomendación, sugerencia de la OCDE, y que los países en el mundo han suscrito diferentes acuerdos multilaterales que dan, por un lado, ¿no es cierto?, coherencia a los impuestos de las sociedades, de las empresas en el plano internacional, generando, ¿no es cierto?, convenios, ¿no es cierto?, que permiten disminuir el abuso, ¿no es cierto?, el treaty shopping, como se dice, ¿no es cierto?, estar visitando diferentes convenios para buscar solamente la menor carga tributaria, creando empresas fantasmas o instrumentales, ¿no es cierto?, en otros países. También el principio de sustancia toma relevancia, es decir, no solo depende de la forma jurídica, sino que también de que la empresa efectivamente, y ahí vienen algunas palabras que a mí en lo personal no me gustan, pero que se han introducido en las legislaciones, ¿no es cierto?, tributarias. ¿Por qué? Porque no basta al parecer decir que una empresa genere dicha actividad, sino que tiene que decir una empresa genere dicha actividad en forma real, efectiva. Eh, y el beneficiario final, ¿quién es el beneficiario final de todas estas rentas? ¿La empresa, una persona natural? ¿Será el beneficiario final efectivamente el que presta el servicio o lo están intermediando y lo hace otro en otro país que está en un paraíso tributario? Y solamente hace esta intermediación para no calificarlo de paraíso tributario. Entonces, la verdad es que el mundo ha cambiado, las normas tributarias internacionales y también los convenios para evitar la doble imposición se han implementado estos 15 planes de acción que los dejo ahí para ustedes. El primero todavía sigue siendo discutido, el plan BEPS de economía digital, si el pilar uno, el pilar 2 ya Estados Unidos dijo hoy día, no me voy a meter en ese tema, ¿ah? Yo no voy a tomar en cuenta el pilar 2 de la OCDE, la tasa mínima del 15%, no, si las corporaciones van a tributar acá en Estados Unidos, van a tributar de acuerdo a nuestras tasas que corresponden, por lo tanto, y ahí bajó el nivel de incentivos que Chile ya se había adscrito, se había pronunciado en el año 2024 de participar en el Pilar 2. Bueno, todo esto está, como se dice, ¿no es cierto?, en cambios permanentes. Se está volviendo a revisar el Pilar 1 y el Pilar 2 de la OCDE de la economía digital y no sabemos en qué va a terminar. Eh, pero los otros de recomendaciones del plan BEPS número 2 3 4 5 6 7 muchos tienen que ver con precio de transferencia, el 7 perdón, el 8 el 9 el 10 el 13 y el 11 precio de transferencia. Entonces, la verdad que precio de transferencia viene siendo una de las herramientas fundamentales de los monitoreos del plan BEPS de la OCDE, ¿no es cierto?, para medir el riesgo fiscal que pueden producir las multinacionales. Ahí está el mensaje, las multinacionales, las grandes corporaciones, ¿ok? Y se basa en estos tres grandes principios que vimos: coherencia, sustancia y transparencia, y ahí es una otra forma de clasificación de los 15 planes de acción. Y tenemos el famoso instrumento multilateral, acá abajito al final, el plan de acción número 15, que, ¿qué es lo que ayuda a este instrumento multilateral? Que usted, un país, ¿no es cierto?, firma este instrumento multilateral, y si hay 90 países que quieren firmarlo, automáticamente ese acuerdo se replica en los convenios bilaterales que Chile ha firmado hoy día, que son 40 convenios bilaterales, sin necesidad de estar negociando con cada uno de ellos, sino que firmando este acuerdo, instrumento multilateral, aquellas partes, ¿no es cierto?, que forman de este convenio bilateral los firman y automáticamente se replican en los convenios. Interesante. Por eso hoy día se van a modificar solamente desde el punto de vista protocolar los convenios con los cambios que se han hecho en estos acuerdos multilaterales. Por lo tanto, el mundo cambió. El mundo, hablamos de acuerdos multilaterales. El primer acuerdo multilateral que existió en el mundo fue, y es que se conoce como la madre de todos los acuerdos, el convenio, ¿no es cierto?, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, que es conocida como el MAAT, ¿ya? Y esto fue elaborado por la OCDE y el Consejo de Europa en el año 1988 y encomendado en el protocolo del año 2010 por el G20 y por la OCDE. Chile lo firmó en el año 2013, lo suscribió, y en el año 2016 entró en vigencia. Y ha sido firmado por más de 147 países en el mundo, estadística de abril 2024. Hoy día ya, si mal no recuerdo, hoy día ya estamos hablando de más de 156 países. Y los otros tres acuerdos multilaterales son los que fueron generados en el último decenio, en mi opinión. El acuerdo, el Country by Country Report,
que es el conocido como la Declaración Jurada 1937 en Chile, es un acuerdo multilateral que está firmado por más de 103 países, estadística era de abril 2024, y que en Chile entró en vigencia el año 2016 con la Declaración Jurada 1937. Y el otro acuerdo multilateral es el Common Reporting Standard, conocido también como el control de las cuentas financieras de personas que no son residentes en Chile, artículo 62 ter del Código Tributario, ¿ya? Que en Chile entró en vigencia en septiembre del año 2018. ¿Y qué se trata esto? Trata de que todos los países, aquí miembros, que son 143 los que han firmado este convenio, ¿ya? Se intercambien esta información de aquellas cuentas financieras, inversión en fondos mutuos, ¿no es cierto? Cuentas corrientes bancarias, en fondos de inversión privados. Toda esa información de los no residentes se comparten eso en todas las partes del mundo. Y para mí, esto es lo que cierra finalmente el gran problema que tenía el intercambio de información automático en el mundo, que es así como habían empresas, ¿no es cierto? O también personas naturales en diferentes países que colocaban su dinero en Luxemburgo y que en Luxemburgo recibían beneficios de otros países y en su país, ¿no es cierto?, de residencia solamente tributaban por las utilidades que recibían en ese país, dejando todas las otras afuera. Bueno, con este Common Reporting Standard, finalmente se está reconociendo esa información y deben tributar en la residencia dependiendo de la legislación de cada país. Y esto cierra este gran objetivo, que finalmente este intercambio automático, sin efectuar este intercambio automático de información, los otros planes de acción no tendrían mucho sentido. Y por esa razón es una de las matrices de gestión y control de riesgo tributario a nivel global. Y vuelvo a insistir, los países miembros hoy día de la OCDE son 42 y aquí ya han firmado varios, muchos países que están fuera de la OCDE ya han firmado estos acuerdos. Por lo tanto, estamos en otro mundo. Estamos en un mundo de mapa de riesgo fiscal, como es nuestra declaración 1913, ¿ya? Que muchos le denominamos hermana de precio de transferencia, donde se determina la caracterización tributaria global. ¿Quién los tienen que presentar? Bueno, las grandes empresas, los grandes contribuyentes, ¿ya? Y las preguntas, fíjense aquí que son cualitativas. La primera, en la sección B, datos referidos al grupo de holding. ¿Usted pertenece a un grupo de holding empresarial? Si su respuesta es sí, bueno, ¿pertenece a un grupo empresarial nacional o extranjero? Bueno, si su grupo empresarial es extranjero, la entidad que responde a la declaración jurada es la matriz del grupo empresarial, es decir, la que está respondiendo a esta declaración, ¿es la matriz o es una filial? ¿Ok? En caso de no ser la matriz, indicar el RUT y el Tax ID de la entidad matriz. Además, ¿cuántas sociedades se encuentran bajo su control de manera directa o indirecta? Fíjense, todas estas preguntas es como hacer lo que se dice en precio de transferencia, el master file. Es decir, conocer, ¿no es cierto?, la estructura organizacional del grupo multinacional, ¿ya? Y además saber qué tipo de gobierno corporativo, cuáles son sus operaciones y transacciones que tienen vinculadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que denominamos el master file nosotros en precio de transferencia que forma parte del estudio de precio. Entonces, por eso es ahí donde hablamos que la declaración 1913 es casi prima hermana, ¿no es cierto?, de precio de transferencia, pero cuando empezaron a responder muchos asesores que no comprendían el mundo de precio de transferencia, pensaban que eran preguntas que no tenían mucho más sentido que conocer de qué se trataba. Pero esto es, sin lugar a duda, un mapa de riesgo fiscal del contribuyente, y aquí donde la autoridad fiscal chilena empieza a decir, sí, este es un cumplidor, este es un no cumplidor, mira, tiene operaciones con empresas relacionadas en paraísos tributarios. Pongamos ojo, alerta per se no es un problema hacer operaciones, pero sí, sí es un riesgo. Y eso por eso hablamos de mapa de riesgo. Entonces, a la autoridad fiscal le permite, ¿no es cierto?, determinar qué tipo de empresas, ¿no es cierto?, podrían tener un potencial riesgo tributario, dependiendo de estas preguntas, ¿no es cierto?, que se realizan. Por ejemplo, ¿utilizan cuentas corrientes mercantiles para operaciones con su empresa relacionada? Estas tan cuestionadas ya cuentas corrientes mercantiles y que la declaración 1907 de precio de transferencia se deben informar. A veces hemos visto, ¿no es cierto?, contribuyentes y clientes que no lo informan. Se deben informar las cuentas corrientes mercantil
porque de acuerdo al Código de Comercio nuestro y nuestra legislación, solamente son reconocidos en Chile las cuentas de corriente mercantil, en otros países son conocidos simplemente como operaciones de crédito. ¿Ok? Entonces, esto es una alerta. Después pregunta, ¿cuenta con un marco de control fiscal? ¿Qué significa un marco de control fiscal? Pues la primera pregunta que uno se puede hacer, si no tiene idea sobre gobernanza, si no tiene idea sobre reportabilidad y sostenibilidad. ¿Ok? Para ese lado apunta. En caso de su respuesta de la número 9 de esta sección positiva, ¿el marco de control fiscal es aplicable a todo el grupo empresarial? ¿Se dan cuenta el nivel de preguntas que estamos enfrentándonos hoy en día? Estas últimas cuatro preguntas antes no venían la 1913 del año 2023. Esto fue cambiado en 2024. Más aún, en el 2025 hay perdón, 2026 tributario hay nuevos cambios. Entonces, ha cambiado este mundo. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes desde el punto de vista de cómo las autoridades tributarias y también los contribuyentes, ¿ya? Deben estar preparados para este tipo de declaraciones juradas que uno podría entrar a decir, sí, son preguntas cualitativas, pero ¿en qué me dañan? Bueno, no dañan, pero sí revelan una potencialidad de riesgo fiscal para el contribuyente. Sí revelan para la autoridad tributaria una forma de ayuda de segmentar el nivel de riesgo y por eso hay un plan de gestión de cumplimiento tributario reconocido en Chile y en todo el mundo. ¿Ah? Y Chile fue uno de los primeros que hizo este plan de gestión de cumplimiento junto con México y es reconocido por todas las administraciones tributarias como un gran, ¿no es cierto?, documento que permite un control de gestión de cumplimiento tributario vía, ¿no es cierto?, categorización de riesgo. La autoridad fiscal chilena ha ido avanzando sigilosamente, en silencio de repente, otras veces evidenciándolo. También tiene sus caídas, como toda institución. Pero estos temas, realmente, cuando uno nos dedicamos al tema de la tributación internacional, nos vemos enfrentados, ¿no es cierto?, cada día a nuevas formas de revelar información que el contribuyente, a lo mejor en su ingenuidad o no, puede estar revelando información que es muy riesgosa. Y lo que hay que hacer es lo que dice aquí. Tienen un modelo o marco de riesgo fiscal, es decir, ya los contribuyentes tienen que tener un modelo, desde la gobernanza. Fíjense acá los diferentes tipos de modelos de estándares internacionales de reportabilidad que existen. El Global Reporting Initiative, que es conocido como los GRI. La GRI 207 del compliance tributario conocido en otros países. También está el Country by Country Report, como el plan de acción BEPS número 13, que está en los tres niveles de precio de transferencia. O sea, es un estándar de monitoreo fiscal que lo deben tener las empresas. Y aquí preguntan, ¿cuál de estos estándares fiscales es el que utiliza como marco de riesgo fiscal el contribuyente? Y esto es lo que se introdujo finalmente en la nueva legislación nuestra del Código Tributario como qué se entiende por sostenibilidad tributaria, donde todas las empresas, tanto grandes, pequeñas y medianas, van a tener que reportar a la autoridad fiscal si están cumpliendo, ¿ya?, con la sostenibilidad tributaria. Es decir, no basta la auditoría financiera, no basta la auditoría tributaria, sino que van a tener que ser certificados. Resolución 7170 del Servicio de Impuestos Internos de este año ya abrió el camino de quiénes van a ser los certificadores, que van a dar a conocer que efectivamente la empresa está cumpliendo este estándar internacional. ¿Ok? Entonces, el llamado está a no quedarnos. Esto ha cambiado. ¿Ya? La reportabilidad, la sustentabilidad RSG que conocemos también está dentro de estos marcos, ¿no es cierto?, de reportabilidad. Está el sistema de gestión de compliance tributario de la UNE, ¿ya? No, perdón, de la norma UNE que corresponde, ¿no es cierto?, a los estados de Europa. Y ojo, si su respuesta número uno es afirmativa, es decir, si tenemos alguno de estos estándares, ¿quién es el responsable? ¿Uno o más directores de la empresa? ¿De los responsables del control de la estrategia tributaria? ¿El gerente general o los gerentes responsables del control de la estrategia tributaria? ¿La empresa cuenta con cargo ejecutivo responsable del control de la estrategia tributaria? ¿La empresa cuenta con comité de responsable de controlar la estrategia tributaria? ¿La empresa cuenta con un equipo interno encargado de implementar la estrategia tributaria? La empresa cuenta con un modelo de prevención del delito
que incluye temática de tributación debidamente supervisado por un oficial de cumplimiento. O sea, aquí está combinando dos mundos, el compliance financiero, lavado de activo, narcotráfico, corrupción, con el tributario. Entonces, señores, señoritas, todos, el mundo cambió. Y esto tiene que ver mucho, aunque ustedes no lo crean, el control y monitoreo ya de rentas, como se dice, o de la fiscalidad, no solamente del impuesto adicional, de la aplicación de convenios, sino que también del monitoreo de precios de transferencia, porque el objeto aquí importante, vuelvo a insistir, son los grupos empresariales, altos patrimonios y personas de alto patrimonio. Esta es la cabeza del iceberg, como digo yo. Aquí apuntan finalmente que lo que se va a buscar es la transparencia por parte de los contribuyentes para dar a conocer a las autoridades tributarias fiscales en el mundo que una empresa está cumpliendo con buenas prácticas tributarias y que efectivamente si tengo operaciones con vinculados, estamos aplicando correctamente el artículo 41E de la Ley de la Renta, y lo debo decir, en un pronunciamiento, en un modelo de gestión, y además certificado, ¿no es cierto?, por un externo, y que todos estos principios de sostenibilidad tributaria van, ¿no es cierto?, de la mano del control y monitoreo de cumplimiento tributario. Esto es lo que quería compartir y no dejar de vista qué son los precios de transferencia, todas las operaciones habidas y por haber entre empresas vinculadas, y no olvidarnos de aquellas empresas que tampoco son las vinculadas, sino que también son ¿no es cierto? Perdón, me equivoqué con la presentación, hasta aquí quería llegar porque ya estamos en la hora, que son del artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, que corresponde efectivamente a paraísos tributarios antiguamente conocidos, y que también les voy a compartir a ustedes con respecto, ¿no es cierto?, a el listado que hoy día está vigente a partir del 1 de enero de 2025, que son 95 instituciones. Y bueno, ahí a mi amigo Álvaro, ¿no es cierto?, lo puede estar comentando después, se lo hace llegar a todos sus colegas de la membresía, el nuevo listado. ¿Ah? No sé si hay alguna consulta, pregunta, por favor, aquí abrimos los micrófonos para que todos puedan opinar, conversar, dar sus puntos de vista, consultas que puedan tener, ¿no es cierto? Ya que estas declaraciones de precio de transferencia eh, tienen su último vencimiento el 30 de septiembre. Así es, 30 de septiembre, después de las fiestas patrias. ¡Qué mala fecha! ¿Ah? ¡Qué mala fecha! Ojalá que quede bien hecha la declaración después del 18, porque si no está hecha bien la declaración, hay multas para rectificar. Bueno, ahí abro un poco los micrófonos, y también Álvaro, si tienes alguna consulta, por favor. Bueno, Marco, más que una consulta, indicarle a los participantes que la grabación la van a poder revisar en el canal de YouTube, la cual estaría disponible a contar de mañana ya en la tarde, si es que alguien quiere volver a ver la presentación y la quiere compartir con sus contactos, colegas. Bastante interesante el tema. Felicitaciones por la presentación, Marco. No, gracias a ti, al contrario, Álvaro, por abrir estos espacios que realmente, como siempre lo decimos, del ámbito de tributación internacional, son pocos. Nos acostumbramos mucho a la operación renta, que también es bueno, pero cuando estamos asesorando a nuestros clientes, o estar en la parte de administración tributaria, estos temas ya no son tan novedosos, son obligatorios. Es un poco la mirada que quiero dejar. Nosotros como contadores, específicamente los contadores públicos y auditores, somos los llamados, ¿ah?, a tener muy presente, porque los especialistas del ámbito de la reportabilidad, del ámbito, ¿no es cierto?, de la contabilidad, del ámbito tributario, en el mundo seguimos siendo los únicos nosotros. Bienvenidos los abogados que contribuyen desde el punto de vista de litigación, bienvenidos también abogados tributarios, ingenieros que se están metiendo en el tema, ¿no es cierto?, de precio de transferencia, bienvenidos. Pero la verdad es que nosotros, los contadores públicos y auditores, en el mundo hay un reconocimiento bastante fuerte, y a veces quedamos cortos acá en Chile. Esa es un poco mi perspectiva, y un mensaje también a nuestros colegios y a las autoridades de dar un reconocimiento. No sé si hay alguna pregunta. Ahí veo a Mauricio, José Abrao, Alicia, por favor, abierto a todos ustedes.
Veo acá en el chat. Buenas tardes. Vamos a ver. Ok, gracias, Carla. Bueno el webinar. Muchas gracias. Aquí también les quiero mostrar que dentro de los conceptos de norma de relación, para ir, ¿no es cierto?, profundizando un poquito más. En la misma artículo 41E señala que son participaciones directas o indirectas en el capital, control de utilidades u otros tipos de ingresos. Y también aquí señala claramente que existiendo no una vinculación, las empresas que están domiciliadas en estos paraísos tributarios conocidos hoy día del artículo 41H de régimen fiscal también se deben informar. Así que tengan muchísimo cuidado. ¿Ah? No solamente cuando le dicen, no, pues si esto no está relacionado conmigo. Sí, pero tú importas de, no sé, Shanghái, de Emiratos Árabes. Aquí está el listado. Este listado está vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Ok? Aparece Puerto Rico, Qatar, Serbia, Curazao, Cuba, Costa Rica. Ahora, Costa Rica es miembro de la OCDE, de la OCDE. Por lo tanto, este listado en Costa Rica no debería aplicarse, porque uno de los requisitos del artículo 41H es que si hay un país que está en la OCDE, no va a ser considerado régimen fiscal preferencial, ¿ok? Por eso faltaba un nuevo listado. Este es un listado del año 2018, por lo tanto faltaba este nuevo listado. Se pensó hacer el año 2019, pero vino la pandemia y retrasó mucho, ¿no es cierto?, el trabajo de la normativa internacional. Tenemos diferentes países, como decía, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, aquí está Vietnam, que de repente importamos cosas de Vietnam, ¿no es cierto? O de Bangladesh, ¿no es cierto? Bermuda, y todos son los países que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? Que están en este listado, también considerados, entre comillas, paraísos tributarios, pero se llaman régimen fiscal preferencial, ¿no es cierto? Y las Caimanes, Corea, ¿ya? Corea. Corea del Norte específicamente, Taiwán, y otros países más que de repente uno hace algún tipo de operación, bueno, tengan cuidado, tienen que ser reportados en precio de transferencia como si fuesen vinculados. Y esta es la normativa comparativa del año 2024 con la del año 2025. La no 2024 señalaba que debía cumplir ciertos requisitos de letras A, B, C y D. Dos de los requisitos que vienen en ese lado izquierdo, como pueden ver con color rojo, es lo que señalaban hasta la letra F. Sin embargo, si vuelvo hacia atrás, el artículo 41H vigente desde el 1 de enero del año 2025 lo deja resumido solamente en dos letras. ¿Ya? Que no haya celebrado con Chile un convenio que permita el intercambio de información de fines tributarios, que es el MAP, ¿no es cierto? O celebrado, o se encuentre vigente, o encontrándose vigente, contiene limitaciones que impiden el intercambio efectivo, o bien no reúne las condiciones para ser considerado cumplidor o sustancialmente cumplidor en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales. Para estos efectos se considera la calificación realizada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales u otros organismos internacionales que lo reemplace siempre que Chile sea miembro permanente, OCDE-ONU. Por lo tanto, si hay países que no han firmado estos acuerdos multilaterales que les mencioné, el Country by Country Report, el Common Standard Report, el MAP, ¿no es cierto?, que es la madre de todas las convenciones, no podría estar en este listado. Y por esa razón salió, ¿no es cierto?, la resolución en marzo del año 2025, donde se establece el nuevo listado de régimen fiscal preferencial, entrando en vigencia el 1 de enero, y estos son los países. Afganistán, Angola, Antártida, Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, vecinos, atención, Camboya, Chad, Ciudad, ¿no es cierto?, del Vaticano, Congo, Corea del Norte, Costa de Marfil, Egipto. O sea, cada vez que tengamos una operación de cualquier tipo, sea exportación, importación, prestaciones de servicios, préstamos, un royalty, ya comisiones, etcétera, cualquier tipo de operación, inclusive una cuenta corriente mercantil, con cualquiera de estos países, estamos obligados a reportar precio de transferencia 1907, aunque no tengamos ningún tipo de vínculo, ningún tipo de relación. ¿Ok? Puerto Rico, países, ¿no es cierto?, de América Latina y el Caribe, también está aquí dentro, ¿no es cierto?, de este listado. Y esto es lo que quería compartir con respecto a los listados, ¿no es cierto?, que teníamos con el artículo 41H. Así que muchas gracias a ustedes. No sé si ahora hay alguna otra pregunta.
Ninguno al parecer, Marco. Ok, gracias Álvaro, nuevamente a IST por estos espacios y nos estamos viendo en cualquier oportunidad y Álvaro, ahí lo vas coordinando tú. ¿Ah? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Hasta luego.